Bueno, y en este último video de esta clase les voy a hablar de ese contrato del que no tengo ese buen concepto como tengo del fideicomiso, que es el contrato de fianza. ¿Por qué me voy a referir a este contrato? Porque el derecho, como les vengo diciendo, como ciencia al servicio del hombre, sobre todo de la persona humana, es derecho si faculta a la persona humana a realizar o a tratar de realizarse en plenitud. La figura de la fianza no ha cumplido esa función social que debería. Entiendo que la fianza es un contrato y es peculiar porque es accesorio a otro contrato. Así como les dije la función del fideicomiso, que era motorizador por generación de confianza, acá hay algo similar. En la fianza van a ver que hay un contrato, vamos a tomar la locación, en el cual una persona le va a entregar un inmueble de su propiedad a otra y esa otra va a pagar un precio en dinero en forma mensual por ese inmueble. Pero ¿cómo se garantiza de que va a cobrar? Más allá de la confianza que genera y que los contratos se celebran para ser cumplidos, de que la persona que ingresa a un inmueble como inquilino, como locatario, debería cumplir de buena fe lo pactado. Pero si no lo hiciera, ahí nace este contrato accesorio de fianza. El propietario le dice, no tengo problema en alquilártelo. Supongamos el ejemplo más simple que deben percibir los que vienen a estudiar a la ciudad de Mar del Plata, son de otra ciudad y todavía no tienen una capacidad económica, están estudiando y entonces le dice la inmobiliaria que representa al propietario, ustedes tienen que traerme un fiador. ¿Quién es el fiador? Generalmente un conocido de aquel que alquila, que en este caso, siendo el hijo, es el padre. Pero si ponemos casos en que no sea el hijo, que sea un amigo, y ese amigo viene y avala con su fianza, vamos a ver que es un contrato muy ingrato, este contrato que es accesorio para el fiador. Por lo menos como fue construido en origen. Ahora, con la incorporación en el Código de Vélez, en el artículo 1574, esto lo ven ustedes en la bolilla 15 y en la 16, lo que estamos viendo ahora, fideicomiso y fianza. Era un contrato que yo estoy convencido que fue mucho más el daño que causó, por eso digo que no funcionó el derecho como ciencia al servicio del hombre, que lo que trató de cubrir con su figura. Me tienen que entender porque son estudiantes de ciencias económicas, van a ser contadores o licenciados en administración. ¿Por qué les digo esto? Porque digo que generalmente, ¿quién va a avalar el contrato de fianza? Una persona humana. Por dos razones. Porque el locatario o inquilino busca algún amigo y segundo, porque en las personas jurídicas una de las primeras cosas que ponen en los estatutos cuando se las constituye para no correr ningún riesgo es que no pueden otorgar fianzas. Es decir, que si alguien tiene una empresa no puede otorgar con fianza por su empresa desalocación, en general. Esta persona humana, como tal, sufre la presión de la amistad, de la relación de sus hijos con los hijos del amigo, de la relación de sus parejas, y de alguna manera le es muy difícil decir que no. Pero al firmar, y ahí están ustedes y nosotros como asesores, si nos consultan, tiene que saber que todo el esfuerzo de su vida y del capital que hubiere generado se arriesga simplemente con una firma. A contrario sensu, como decimos los abogados, que es en sentido contrario, lo que les quiero decir es que las inmobiliarias les decían, usted no tiene nada más que
firmar acá. Firma y nada más. Precisamente, no es que era sencillo, eso era lo riesgoso. Bastaba una firma de ese fiador para que ponga en riesgo todo su patrimonio, porque la fianza se respondía con todos los bienes. Podía terminar quebrado el fiador, podría terminar teniendo conflictos personales con sus hijos, ni hablar con su mujer, podría terminar divorciado. Y la verdad que era un riesgo que un asesor serio, salvo situaciones excepcionales, no debería hacerle correr. Reconocido por el nuevo código, por sus redactores, las injusticias que generó este contrato de fianza, cómo gente que no formaba parte del contrato se enteraba que de los 3 años de locación que firmó el amigo pagó 1, porque después se separó, le fue mal, se enojó, no tuvo ganas, no quiso, no pudo, no supo, y le reclaman 2 años de alquiler, con más sus intereses, con más los honorarios del abogado, y la suma que generalmente le dicen que tiene que avalar es el alquiler de, a plata de hoy, 15.000 pesos por mes. Eso si le avisaran cuando debe un mes, pero resulta que lo podían ejecutar cuando debía 2 años. Y entonces los 15.000 pesos por mes eran 300.000 pesos con malos intereses y honorarios. Eso lo colocaba en una situación de extrema debilidad porque no había defensa. Él había firmado y tenía que responder con todos sus bienes. Entonces, contadores, abogados trataban de llevar adelante el patrimonio de un comerciante que lo hacía bastante bien y se generaba un beneficio anual X, y de repente lo perdía todo por una simple firma que hizo para hacerle un favor a un amigo. No tenía monto, no tenía límite de monto, podía avalar cualquier suma de dinero. Era responsable por todo el tiempo que fuera necesario. Era responsable aún si se quedaba en el inmueble la persona vencido el contrato. Era un despropósito. Para simplificar, este nuevo código lo reconoce y dentro de todo lo preserva. Primero, dice que la fianza general, la van a ver ustedes, tiene que tener un monto máximo. Es decir, tiene que estar claro cuánto es lo que avala esa persona. Para lo cual me ha pasado en la actividad profesional más de una vez, hoy que los contratos comerciales, por ejemplo, son de montos muy importantes, una locación de 3 años o 5 años, supongan ustedes, de un balneario, tal vez la garantía es de 10 millones de pesos. Y se escribe. Y ha pasado que ha ido la mujer y cuando ha mirado, le ha dicho no firmes, sino hacemos la división de bienes y después firmás. Porque percibe la mujer que puede terminar teniendo un grave problema si la otra parte no cumple. Tiene que tener un monto. Y al ver ese monto, puede ser que la persona tenga bien claro la obligación que está asumiendo. Otro beneficio que le han dado es que si pasan 5 años, esa fianza se extingue. Otro beneficio que ha agregado el código es que si un contrato de locación se vence y se prorroga y no firma el fiador, ese contrato queda caduco para el fiador. El fiador queda liberado. Derecho o facultad no menor, que ahí le da el derecho al fiador. Para poder renovar un contrato se tiene que firmar el fiador. Y a veces cuando se acordaban por carta documento prorrogar por tanto tiempo y no le notificaban al fiador, el fiador queda liberado hoy. Y ese contrato se queda sin un fiador que garantice el incumplimiento.
Por si esto fuera poco, cuando los locadores, un locatario dejaba de pagar alguna de las cuotas, le mandaban carta documento al locatario, le mandaban carta documento amenazándolo al fiador, pero resulta que ahora el código dice que sí, una de las formas de extinción de la fianza es que si el locador lo intima al fiador, pero no inicia el juicio contra el locatario o deudor, si no fuera una locación, como estamos ahora dando de ejemplo, dentro de los 60 días la fianza cae y el fiador queda liberado. O si inicia el juicio y deja perimir la instancia porque no sigue el juicio, también queda liberado. Son detalles no menores donde veo que con buen tino, los redactores han percibido que de alguna manera tenemos que preservar a alguien que con una firma en un contrato accesorio en el que no participa de nada, él no va a usar el inmueble, no va a pernoctar una sola noche, no tiene nada que ver con la actividad comercial si lo que se alquila es un restaurante, un balneario, él no tiene ninguna, él solamente responde. Son todas cargas las que pesan sobre el fiador. Por lo tanto, es bueno que el derecho de alguna manera lo preserve. Fíjense que en el 1580 del Código, dentro de las facultades que tiene el propietario o locador, si no pagaran el valor locativo, es ejecutar el valor locativo con los accesorios, inclusive las costas del juicio, y los gastos que razonablemente se pudieran generar. Acá van a encontrar otra norma que tiene relación directa con el derecho constitucional y el principio constitucional de razonabilidad sobre el que les he estado hablando. Cómo se incorpora en el código. Los gastos razonablemente que se hubieran podido generar, no sumas que se le hubiera ocurrido al locador decir que percibe como perjuicio o que pretende como perjuicio. Yo creo que son buenas las normas que han venido. No sé si son suficientes. Hace poco que está vigente el código, veremos con el tiempo. Pero han mejorado la situación del fiador. Está también el artículo 1597 que dice que en caso de una novación, que es cuando una obligación se reemplaza por otra, si hay novación del contrato, el que fuese, la fianza queda extinguida. Siempre que el fiador, por ejemplo, tiene que recibir copia del contrato, hay que poner que antes ponían 2 partes, 3 partes, locador, locatario o lo que fuese el contrato y fiador, y copia a cada uno. Y así cualquier modificación que hubiere, la firma de los 3 para que mantenga vigencia. Y aún así, pasados 5 años, salvo que se hubieran obligado al vencimiento o a avalar una obligación a mayor plazo, la fianza se extinguiría. En el único caso que no se extingue es cuando yo les comentaba en otra clase que uno de los beneficios que da el derecho al buen comerciante, al buen hombre de negocios, es la posibilidad de ir al concurso preventivo si en un momento como el que podría ocurrir después de esta crisis no puede cumplir regularmente sus obligaciones, pero tiene patrimonio, no tiene capacidad financiera, pero tiene patrimonio para responder y poder reformular a otros plazos sus obligaciones y seguir en el mercado. En el caso de un concurso de acreedores, en esa novación de obligaciones, porque en realidad hay un cambio de obligaciones, te lo iba a pagar en 2 años, te lo voy a pagar en 4, te lo iba a pagar de esta forma, te lo pago de esta otra, te iba a entregar dinero, pero como tengo un campo o exploto un campo, te lo voy a pagar con tantas toneladas de trigo en 5 años. En ese caso, aunque hubiera una novación y aprobaran ese acuerdo en una convocatoria de acreedores, se aprobara el acuerdo y se homologara, en ese caso la fianza igual sigue vigente. Es decir, que en el concurso van a verificar también el crédito del fiador, pero después lo pueden ejecutar. Bueno, de esta forma cierra la idea de por qué un contrato lo veo de muy buenos ojos, como es el fideicomiso, motorizador de otros contratos, y por qué este contrato, que es accesorio de otro contrato, no lo veo tan bien. Años para atrás lo veía muy mal
y en el nuevo código tiene límites. Pero creo que igual se va a la figura, por lo menos en la locación y en otros compraventas también, del seguro de caución. El seguro de caución, que se verá en algún momento, permite reemplazar al fiador, no hacer correr esos riesgos, no someterlo a la presión de que si no firma queda mal con uno y con el otro, y hay una compañía aseguradora que es la que en caso de incumplimiento el deudor va a hacer frente a la obligación. Pero esto ya es algo para ver en otra clase. Pero seguramente el seguro de caución se irá imponiendo porque es necesario que la fianza quede reducida a su mínima expresión para que las personas humanas a las que el derecho debe proteger corran un riesgo mínimo. Bueno, nos veremos en otra clase.